Buenos días, mi nombre es Kilian Zabaleta. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el libro La tortura en el derecho internacional del Dr. Eider Mojica. El libro se lo voy a resumir en varios capítulos, el primero el cual se titula La tortura a través del tiempo. Este nos dice que todos los pueblos de la antigüedad han conocido la tortura con la sola excepción de los judíos, ya que sus leyes prohibían terminantemente el empleo de toda clase de tormentos. Pero la historia de la tortura en Europa puede ser rastreada más o menos desde los griegos a través de los romanos y toda la Edad Media, hasta la reforma jurídica del siglo XVIII, hasta la abolición de la tortura en el procedimiento penal prácticamente en toda Europa occidental en la primera parte del siglo XVII. Si bien sabemos, esto nos decían en la antigüedad sobre que la legislación griega frente a la tortura tenía un lugar importante, ya que el procedimiento criminal ático y también el procedimiento civil, en efecto, los griegos sistematizaron la institución de la tortura en el enjuiciamiento criminal. Que los esclavos podrían ser torturados surge claramente de las pruebas proporcionadas por un papiro del Egipto griego, en el que se declara que si los jueces no podían formarse una opinión después de disponer de todos los elementos de juicio, estos podrían aplicar la tortura corporal a los esclavos después de que su testimonio ha sido dado en presencia de las dos partes del caso. La tortura se le aplicaba solo a los esclavos. ¿Por qué la tortura corporal solamente se le era aplicada a los esclavos? Porque consideraban que el dolor sustituía en estos el juramento que prestaban sus señores para dar credibilidad a sus declaraciones. Los oradores repetían hasta la saciedad que, torturados los esclavos, decían siempre la verdad, y de hecho el testimonio de un esclavo bajo juramento en las condiciones ordinarias de procedimiento hubiera carecido de sentido, ya que el debate que predecía a la sentencia era oral y público, al igual que la tortura, que también se realizaba en lugares de acceso no restringido. Bueno, continuamos con el capítulo número 2, el cual se titula Manifestaciones de tortura en la legislación romana. La legislación romana ya presentaba cierta influencia griega, por lo tanto adoptó comportamientos muy similares. Así los esclavos podrían ser torturados si eran acusados de cometer algún delito, como en Grecia. Los propietarios romanos de esclavos tenían el derecho absoluto de castigar y torturar a sus esclavos, en ocasiones a extranjeros, cuando presumían que eran culpables de delitos contra la propiedad ajena. Los romanos usaban una serie de términos por lo que hoy entendemos como tortura. Originalmente el tormentum se refería a una forma de castigo que incluía la tortura o pena de muerte infamante a la cual en la época de la República solo los esclavos estaban sujetos, aunque posteriormente a esta los hombres libres también estuvieron expuestos a ella por ciertos crímenes. Esto debido a que su propia jurisprudencia se convirtió en una especialidad erudita entre los juristas. En el caso de la práctica, si bien sabemos, los historiadores sociales ven poco más que una brutalidad y un sadismo sin freno, mientras que los historiadores no. Los historiadores del derecho usan un patrón de medida y de juicio que a menudo tiene poca o ninguna relación con las demás cuestiones sociales involucradas. El siguiente capítulo se titula La tortura en el siglo XII hasta el siglo XVIII en Europa. En el siglo XII se produjo una revolución en el derecho y la cultura jurídica y modelo jurisprudencial penal y muchas otras en Europa desde el siglo XVIII debido a una creciente necesidad de crear leyes universalmente obligatorias y aplicables a toda la Europa cristiana, y la posibilidad de hacerlo desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del siglo XVIII. La tortura formó parte del procedimiento penal ordinario de la Iglesia Latina y de la mayor parte de los estados de Europa. Asimismo, desde su irregular aparición en el siglo XII
y su evidente papel inicial como procedimiento policial entre los procedimientos legales regulares del derecho continental adquiridos por estos europeos. El procedimiento inquisitorio saca su nombre de inquiere, lo que quiere decir encuesta, investigación, contrariamente al procedimiento acusatorio, el cual es escrito y secreto, y el juez desempeña el papel principal en atención a que es él quien realiza la prueba judicial. En el antiguo derecho romano había conocido un sistema acusatorio que se sustituiría bajo el imperio por un sistema inquisitorio. El derecho medieval reproducirá la misma evolución y tomará su modelo de sistema inquisitorio romano 58. Una de las consecuencias más importantes de esa revolución fue que el procedimiento inquisitorio reemplazó al procedimiento acusatorio para así poder controlar la criminalidad eclesiástica que existía en esa época. El papado adopta o decide adoptar el sistema inquisitorio con el cual se acrecentó su desarrollo, y es por esto que el 21 de septiembre de 1198 un rasgo cierto del inquisitivo de tipo romano aparece en una epístola dirigida al arzobispo de Milán, en donde éste expresa que el sistema inquisitorio restablecido por la Iglesia no es otro que el cognitivo extraordinario del derecho romano. La epístola que le fue dirigida al arzobispo de Milán fue tan importante que ésta ascendió en la cúspide de la jerarquía de las pruebas y permaneció ahí durante mucho tiempo después que el procedimiento inquisitorio romano canónico y el procedimiento de juicio por jurados se consolidaron. El siguiente capítulo se titula En la búsqueda de la abolición de la tortura. Esto nos dice, o esto nos quiere decir que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los estados civilizados se cansaron, uno tras otro. Estos trataron de abolir la tortura a lo largo de estos siglos. En la primera supresión fue hecha en el año de 1740 en Alemania, ya que las estipulaciones sobre las torturas en los códigos penales en Europa fueron progresivamente hasta eso del año de 1800, ya que hasta ese año podemos decir que hasta apenas estas eran visibles. Junto con la revisión legislativa surgió y circuló ampliamente una gran literatura que condenaba la tortura sobre fundamentos legales y morales. Esto en el siglo XVIII. El jesuita Friedrich von Spee señaló entre los inconvenientes de la tortura el hecho de que los verdugos revelaban en muchos casos grandes negligencias y arbitrariedades, y en una parte de los jueces revelaban una conciencia muy estrecha y una inequidad intolerable en términos generales. El mérito de la abolición de la tortura se atribuye a los principios de la llamada Ilustración, sobre el triunfo de las luces, el triunfo sobre la oscuridad y el oscurantismo, a la exaltación de la naturaleza y el hombre como un ser bueno, negando el pecado original, y por lo tanto a la creencia en la necesidad de respetar y no lastimar aquello que es noble y valioso por naturaleza. Además, observó una creciente en el sentido moral de dignidad, sobre el valor humano y fraternidad. El discurso tomó un giro radical al hablarse de la tortura. Ya no se verá como el método indicado y proporcionado a una naturaleza humana degradada desde su nacimiento, sino como la transgresión nefasta de la natural bondad humana. Los seres humanos, libres, pueden rebelarse contra su bondad y cometer todo tipo de delitos, pero el deber de nosotros como Estado no es el de transgredir también ellos el orden natural, sino el de preservarlo, o en todo caso el de reconducir a los infractores hacia el origen.
Se muestra convencido de que la persona sensible, aunque inocente, se declarará culpable si se cree hacer cesar con ello el tormento. De suerte que toda diferencia entre un inocente y un culpable desaparece por el mismo medio que se pretende emplear para encontrar esa verdad. El siguiente capítulo se titula Métodos y técnicas de la tortura practicada a través del tiempo. La forma de aplicación de la tortura en los diferentes pueblos a través del tiempo presentan un carácter diverso, como también los medios, métodos o instrumentos utilizados para este fin. Para los griegos era común propiciar al individuo varios latigazos o quemarlos con hierros calientes. Asimismo, golpearlo con las puntas de hierro o en algunas ocasiones aplicarle vinagre a la nariz o cargarle con ladrillos. Pero los romanos fueron un poco más lejos que los griegos. Así los medios generalmente más utilizados fueron las sogas para levantar a los acusados hasta las máquinas de tortura. A estos les llamaban fidúcula. El cipo servía para sujetar al individuo acusado y si lo que se quería era punzarle la carne, se utilizaba los unci, los ungalae o los cardi, los cuales eran unas asadas o peines de hierro con dientes uniformes y afilados. Otro método era hacer sentir asfixia mecánica, por lo cual se ponía en el cuello al acusado un saipri. Este instrumento era un yugo o collar, no siempre se utilizaba la misma técnica ni los mismos instrumentos o métodos. La tortura podía comenzar con postas de hierros o punzones calientes en el pecho o la espalda para continuar rozándole el aceite alquitrán o azufre hirviendo en las quemaduras propinadas por el hierro. En Italia, el sistema de tortura estaba basado en no permitir que la persona pudiese conciliar el sueño por mucho tiempo. Así esa vigilia de 7 y 8 días terminaba enloqueciendo al reo. Tengamos en cuenta que antes de aplicar la tortura, se realizaba un estudio médico para constatar que la persona sí podría soportarla. De manera paralela, con el proceso inquisitorio en Alemania, se instituyó la tortura copiada de Italia. Este hecho se presentó en el siglo XVIII. Si bien podemos decir la tortura era utilizada especialmente para opositores o presos políticos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero Latinoamérica tampoco ha estado libre de esta, en tanto que encontramos como los regímenes dictatoriales o simplemente gobiernos encubiertos de carácter político a través de las décadas presentes aplicaban a todo tipo de sujetos casi de la misma manera que en Europa. Es así como los presos políticos y los opositores a los regímenes sufrían de este flagelo. Todos los hechos marcados durante varios años de violación a los derechos humanos dejaron tanto dolor como víctimas. El nacimiento y surgimiento de estos mecanismos de protección. Como conclusión podemos llegar de que no ha sido una lucha corta y mucho menos fácil, pero sí podemos decir que ha valido la pena, debido a que hoy día no vivimos todas esas barbaries que sufrieron tantas personas injustamente, simplemente por su creencia religiosa, políticas o simplemente su color de piel. Y más importante aún, debemos saber de dónde venimos para no querer volver. Y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Mi Dios me los bendiga.